Ya estamos al aire en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl. Y también estamos a través de Sapin TV, canal 131, conectados con todos nuestros amigos a lo largo del país, desde Arica hasta Tierra del Fuego, y también, obviamente, a todos nuestros amigos chilenos, ¿no es cierto?, hermanos. No sé si es idea mía, pero no se escucha el doctor. Sí, Estamos, sí, ahí sí, ahí sí. Ahí se escuchó. Ahora sí. No, no, ahora está muteado. sí, ¿sí? ¿Me Ahí escucha? sí, Ya. ahí sí. Bueno, estas son cosas de los programas en vivo y decía que estamos esta noche con un invitado especial. Él es un amigo de la casa, la verdad es que es un amigo personal y lo hemos tenido en varios de nuestros programas, conversando de muchos temas interesantes. Él es un nutriólogo, ¿no es cierto?, formado en Estados Unidos, también con pasantías en Argentina, con mucha experiencia. Y me refiero puntualmente al doctor Eduardo Jara. Bienvenido, Eduardo, y gracias por aceptar la invitación del programa. Gracias a ti, Mario, y a todo el equipo que siempre está trabajando detrás de las cámaras. Estoy agradecido por la invitación, siempre es un honor, y también este gusto de poder compartir con las personas interesadas en alimentación saludable, poder hacerlo llegar esto a lo que lamentablemente no podemos hacer de a uno, así que enhorabuena, gracias por permitir compartir la experiencia con los interesados. Gracias a toda la audiencia, y yo sé que siempre está atenta. Sí, la verdad es que cada vez tenemos más personas conectadas en nuestro programa y bueno, la verdad es que siempre los temas que llevamos, ¿no es cierto?, son muy entretenidos, muy interesantes. Y bueno, esta noche queremos conversar de un tema que está bastante en boga, yo diría que en los últimos años, ¿no es cierto? Y hoy por hoy se le da una gran importancia al uso de los denominados probióticos, ¿no es cierto? Primero, conversar y preguntarte qué son los probióticos. La gente conoce el chamito, ¿no es cierto? El yogur de pajarito, ¿no es cierto? Pero más allá de esta cosa casi doméstica que las abuelitas, ¿no es cierto?, nos alimentaban y tenían ahí en la cocina esto. ¿Qué son los probióticos y de qué manera nos ayudan, ¿no es cierto? Y qué importancia tienen en ciertas enfermedades. Sí, qué buena la pregunta. La situación es la siguiente. La idea es poder unir o conjugar la ciencia con todos los secretos ancestrales o las creencias. Si podemos juntar las dos cosas, podemos comer rico, saludable, y de vez en cuando utilizar la tecnología para beneficiarse un poco más rápido, digamos, de las necesidades individuales. Tenemos que decir primero que nosotros llegamos a un mundo de bacterias, o sea, las bacterias estaban aquí antes que nosotros. Incluso algunos de nuestros genes son genes de bacterias. Quiero recordarles a nuestros oyentes que todo lo que comamos o todo lo que bebamos contiene bacterias. Por lo tanto, si tomamos agua de la llave, eso tiene más bacterias que si la podemos filtrar. Aunque no lo puedan creer, para quienes compran botellas de 250 ml de agua, también tiene bacterias. Así que estamos comprando bacterias embotelladas con algunas marcas y algunos sabores. Y solamente quiero recordar que estamos en contacto permanente, en evolución permanente con las bacterias. Respiramos bacterias, comemos bacterias. Es importante recordar que si nosotros hacemos comida fresca para hoy, eso tiene un poquito de bacterias. Pero si la guardamos para congelarla y luego recalentarla, eso tiene más bacterias que al principio. Y eso es importante, la relación que tengamos con nuestras bacterias. Y por eso es que es importante comer las bacterias que podamos cultivar en cultivos urbanos o que podamos comprar en la feria del sector.
porque si traemos frutas exóticas de Tailandia, tienen otras bacterias a las que nosotros no estamos acostumbrados. Y eso genera alguna distorsión, alguna reacción y algún cambio. Entonces, lo primero es saber, por ejemplo, lo que están haciendo, no sé por qué no se me ocurrió a mí antes, pero lo que están haciendo en Finlandia, por ejemplo, que cuando van a hacer un bebé por una cesárea, antes de hacerle la cesárea le ponen una gasa estéril en la vagina de la mamá y luego de la cesárea retiran esa vagina que está impregnada de toda la mucosa vaginal y todos los fluidos de la mamá y se lo comienzan a pasar por todas las partes de la cara, la mucosa de la nariz, la boca, las orejitas, el cuerpo, para vacunarlo con bacterias de la mamá, porque como no pasó por el canal del parto, va a tener una deficiencia de bacterias. Y es muy interesante ese trabajo que nos dice que quienes nacemos por parto normal o natural o vaginal tienen mejores bacterias que los que nacen por cesárea, por muy limpias que sean las manos en la clínica tal. Así que es importante nuestra relación con las bacterias. Una vez que sabemos que tenemos bacterias, tenemos un número importante de bacterias y antes que eso un número importante de células, millones, pues tenemos trillones de bacterias, o sea, tenemos más bacterias que células. Y por lo tanto hay que darle de comer a todo ese ejército. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer después de saber que tenemos bacterias es que tenemos que dar de comer. ¿Y qué le damos de comer a las bacterias? Lo que se conoce como prebióticos. Entonces los prebióticos, sí, son las cosas que las bacterias comen, que son la fibra vegetal. Fibra, normalmente son fibras vegetales, ¿no es cierto? Básicamente sacáridos, que son monosacáridos, polisacáridos. Y a mí se me parece un poco como cuando uno le pone un poquito de alimento para peces en la pecera. No sé si alguien ha tenido esa experiencia, pero cuando comienza a poner, a alguien le avisa, llegó la comida y salen como locos todos los pececitos y se juntan en el lugar donde están poniendo ese show de los pececitos nos hace acordar cuando llega algo de sacáridos o de alimentos que tengan hidratos de carbono al intestino donde están las bacterias. Ellas están ávidas de ello porque les encanta, es su comida favorita y comienzan a fermentar. Por eso cuando alguien consume un lácteo que contiene lactosa, después se está quejando de la hinchazón que produce la fermentación de esa lactosa. Así que es importante alejarnos un poco de los lácteos para evitar esas molestias. Pero en general, los prebióticos es la comida más importante y la favorita de nuestras bacterias. Y el tema de las bacterias es como en cualquier ejército, no pueden ser solamente boinas verdes. Tienen que conocer de marina, de aviación, de tácticas de guerra. O sea, los equipos multidisciplinarios nos dicen cómo están nuestras bacterias. Si nuestras bacterias son solamente Escherichia coli, nos va a ir mal en la vida. Porque si aparece gérmenes de otras áreas, vamos a perder la batalla. Pero si tenemos bacterias múltiples, de una variedad más amplia, entonces tenemos una mejor relación con las bacterias y también podemos reconocerlas a ellas con nuestro sistema inmune. Entonces nuestro sistema inmune está permanentemente en desarrollo y de acuerdo, como las Naciones Unidas con todo el Estado, digamos. Así que es muy interesante el tema de los prebióticos y de los probióticos. Así es, así es. Y bueno, la verdad es que hoy por hoy, ¿no es cierto?, tú sabes que los probióticos se han puesto muy de moda, ¿no es cierto? Y la verdad es que hoy en día se concibe básicamente el uso de probióticos en una serie de enfermedades, incluso, ¿no es cierto?, se les atribuye un rol preventivo, ¿no es cierto?, en el cáncer y en otras patologías también, pero tienen un rol preponderante, yo diría, ¿no es cierto?, hoy por hoy en el manejo del denominado síndrome de intestino irritable, ¿no es cierto?, o lo que la gente conoce como el colon irritable. Entonces, obviamente ahí, ¿cómo actúan los probióticos? En ese sentido, ¿de qué manera, ¿no es cierto?, nos ayudan? Hay varios trabajos al respecto, pero ¿de qué manera, ¿no es cierto?, para que nuestros auditores entiendan, ¿no es cierto?, de cómo actúan los probióticos, obviamente en una patología de alta prevalencia como es el intestino irritable. Muy bien, mira, tenemos que recordar primero, para poder imaginarnos hablar de la histología, recordar que el intestino, en lo que es el epitelio, donde se hace la absorción,
que es en el duodeno. A partir del duodeno se comienza la absorción. En los primeros 30 centímetros se hace más del 80% de la absorción. Y en lo que es el intestino delgado, lo que se conoce como yeyuno ilion, es el que tiene el mejor momento para poder hacer eso. Es como decir la aduana. La aduana no puede ser tan rápida, necesita un poco de tiempo y de espacio para ser eficiente. Por lo tanto, esa primera línea de lo que se conoce como endotelio, que tiene sus criptas y que tiene sus vellosidades, y esa primera capa, que se llaman enterocitos, que son células muy especiales, algunas de ellas tienen características muy especiales que podemos realizar en cualquier momento, pero para generalizar, nuestro sistema de absorción es de unos 300 metros cuadrados, es más grande que una cancha de tenis, para poder absorber a través de los enterocitos. Y los enterocitos a mí se me parecen un poco a como cuando alguien se pone en fila porque está reclamando algo que le parece justo de la empresa y se encadenan o se amarran a la empresa o a la puerta y dicen, no nos moverán. Se juntan de las manos a través de uniones entre un enterocito y otro. Y tienes que saber que todas las moléculas que uno come, que primero mastica, que comienza a digerir, y que las moléculas son de cadenas largas, se van haciendo cada vez más pequeñas para poder ser absorbidas por estas vellosidades intestinales o estos enterocitos a través de la célula. Absorben, pasan la aduana y luego llegan a la circulación. Pero hay algunas que todavía no están completamente degradadas a su mínima expresión y se pasan colados debajo de los brazos de la gente que está tomada en los brazos. Y eso es el primer intento, como lo que alguna vez se vio en el metro, de la gente que no paga el metro y se pasa por arriba. La denominada evasión, ¿no es cierto? La evasión. Entonces, cuando algunas de las moléculas evaden y se pasan en la barrera, entonces suena la alarma, despierta la alarma y dice, hay una toxina que acaba de ingresar al metro y hay que perseguirlo. Y entonces lo detienen y comienzan a trabajar el sistema inmune y en eso gastan energía. Es como decir, cada vez que hay un reclamo de los alumnos, los carabineros utilizan sus gases lacrimógenos y sus balas de goma y yo qué sé qué, y eso alguien lo paga, digamos, o sea, está en el presupuesto del gasto de energía y de municiones, y quiero que sepa que el sistema inmune comienza a gastar energía en eso, comienza a llevarse detenidos, comienza a disparar, y ya después los saludan así, bueno, y en resumen, lo que eso se conoce es como el aumento de la permeabilidad, porque algunas moléculas comienzan a ser permeables. Y luego llevan a la sangre y se detienen otra vez para hacer una segunda investigación un poco más exhaustiva de quién es usted y qué hace aquí, que son los linfáticos. Entonces comienzan a ver las denominadas adenitis y todo lo que signifique un estudio inmunológico. Por eso es que se hace tan conocido la psiconeuroinmunoendocrinología, como la materia nueva de todo esto. Entonces, la respuesta a ello son lo que viene después en la evolución natural de esto, son las enfermedades autoinmunes. Ahí aparecen las colitis ulcerosas, la enfermedad de Crohn y todo lo que tiene que ver con lo que primero comenzó con un intestino permeable. Al conocido como síndrome de intestino irritable, es más bien una reacción de contractura de la musculatura lisa del intestino, que por supuesto no es voluntaria. Lo hace nuestro inconsciente por lo que nos está tocando vivir, porque tenemos un problema en el trabajo, en la familia, en el hogar o estructural. Así que nosotros tenemos que hablar en generalidad de lo que se llama psicosomática, mente y cuerpo. Pero en lo que es bacterias, tenemos que saber que la evolución natural de lo que se conoce como una mala alimentación lo lleva a un intestino permeable y por lo tanto a una respuesta inmune a ello, gastando energía inmune y por lo tanto teniendo nuestras defensas distraídas. Si un país del norte nos ataca, el país del sur nos recontrataca. Exactamente. Y un detalle no menos importante, como factor gestor de muchas enfermedades, no solamente a nivel del intestino irritable, sino que, tal como tú mencionabas, las enfermedades inflamatorias a nivel del intestino, ¿no es cierto? Y también algunos cánceres, muchos tienen, ¿no es cierto?, como factor
causal o como factor inicial, ¿no es cierto?, estos fenómenos de disbacteriosis que se llaman, que en el fondo son alteraciones de la flora intestinal. ¿No es cierto? Tú hablabas muy bien que el intestino, ¿no es cierto?, está colonizado con bacterias que son buenas, pero bacterias que no son tan buenas, ¿no es cierto?, pero que en alguna medida estas bacterias buenas nosotros nos permiten defendernos de agresiones. Pero sin embargo, cuando comienza a haber una alteración y una pelea, tal como tú muy bien lo graficabas, y empieza a aumentar la población de bacterias que son dañinas, como la Escherichia coli y otros patógenos que son bastante dañinos, ¿no es cierto?, empieza a producirse todo un fenómeno en el cual se va condicionando la aparición de ciertas enfermedades. ¿Por qué no nos explicas un poquito cómo se gesta eso y cómo se va repercutiendo, digamos, en el organismo en ese sentido? ¿Y de qué manera podemos tratar de solucionar ese problema? Sí, bueno, es que como tú recuerdas muy bien, esto tiene varias teorías, desde la teoría del origen emocional de una enfermedad o de un síntoma, hasta lo que se conoce como la primera piedra o lo que se conoce como el proto-oncogen, o lo que también se conoce como la teoría de la disminución de la oxigenación, o sea, la hipoxia tisular. Se conoce entonces que la ventilación es pulmonar, pero que la respiración es celular. Por lo tanto, la disminución de la respiración celular, mientras más baja porque tiene anemia o porque tiene la glicemia muy alta, puede comenzar a tener la necesidad de tener otro tipo de conseguir energía de otra forma. Ya deja de ser aeróbica para convertirse en anaeróbica. Y esa es la primera fase de... Pero en cuanto al tema de las bacterias, cuando alguien tiene un ejército, como lo de las películas, los romanos y la gente de Magno y toda la gente que gastaba mucho presupuesto en películas, habla de que eran indestructibles. Pues la idea es tener primero nuestras propias bacterias y educarlas en eso con una alimentación saludable. Porque si nos quejamos de nuestra salud es porque la alimentación no es la mejor. Al corregir la alimentación hacemos la primera parte y cortamos un poco la cadena de la evolución natural hasta llegar al deterioro o a la oncología. Entonces, el tratamiento de lo que se conoce como rehabilitación metabólica de las enfermedades oncológicas o las enfermedades degenerativas tiene mucho que ver con darle todo lo que el elemento necesite. Por ejemplo, una cosa tan simple como el agua. Cuando uno riega una plantita, lo que está permitiendo es que el individuo absorba los minerales que hay en el suelo, diluidos por el agua que le acaba de poner. Porque si nos podemos imaginar, por ejemplo, los cultivos hidropónicos, en donde ponen la verdura con una raíz que está sumergida en el agua, ahí no hay tierra, solamente hay agua y minerales. Por lo tanto, lo que se recomienda que nosotros tomemos es agua de mar filtrada o agua mineral, la que venía de nuestros abuelos golpeada en todos los manantiales y venía con los minerales de... Por eso se recomienda también la sal de mar y no la sal yodada refinada, eso no tiene minerales. Entonces cambiemos la alimentación desde comer sal que contenga minerales en su respectiva, en lo que se conoce como ser coherente con lo que estamos hablando, sin hablar de los hipertensos, de los cirróticos, de los problemas renales. Y entonces, al darle todos los minerales que el cuerpo necesita y de todos los materiales para poder hacer todo lo que se conoce como la rehabilitación, es como cuando alguien se dedica a la construcción y necesita todos los materiales para las reparaciones de las calles o de una construcción de una casa, igual. Entonces necesitamos proteínas, vitaminas, minerales, pero las bacterias siempre van a estar ahí. Por eso, alguna vez en nuestra juventud, no quisiera señalar a nadie, pero algunos de nosotros conocimos algún pato malo amigo, que es preferible tenerlo de amigo en el hospital y que te cuide el auto o te lo lave, y no que se le pierdan partes. Entonces, es bueno tenerlos como cercanos, que ellos sepan que nosotros podemos ayudar y que también nos apoyamos en ellos para que estén de nuestro lado. Igual son las bacterias. Entonces, las bacterias son necesarias para todos nuestros procesos. Los necesitamos para un montón de procesos. Y el tomar un probiótico, que es como un contingente de bacterias, es básicamente como una vacuna para el tema de las crisis, para cuando estamos saliendo primero
de una desintoxicación o de una rehabilitación para que no vuelvan a caer. Pasa lo mismo con los temas del peso, son todos procesos, como la educación, escuela, colegio, universidad. Y es un proceso. Exactamente. Oye, y bueno, cuando hablamos de probióticos, ¿no es cierto? Siempre se tiende a hablar de medicamentos, de fármacos, de preparados, ¿no es cierto? Pero hay probióticos naturales, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos probióticos naturales para que nuestros auditores sepan y realmente que tenga directamente relación con una alimentación saludable? Sí, qué bueno la pregunta, porque justamente es lo que dejábamos para el final, lo que se llama como lo mejor, porque algunas personas, no sé, que alguien tiene en una endoscopía le encontraron el Helicobacter pylori y es lo único que se trata, pero no se trata todos los otros procesos que tienen que ver y la bacteria es solamente una parte de todo lo que hay que hacer y que Así no hay es, que andar claro. persiguiendo a la bacteria. Entonces, y además casi el 76% de la población la tiene y no todos están afectados en eso. Así que hay que revisar los otros factores fisiológicos, emotivos y todo lo demás. Y con el tema de qué comer, también existen probióticos que no son muy baratos, pero que vale la pena utilizarlos alguna vez de un modo personalizado, de un modo especial en determinado momento de su tratamiento. Pero no hay que vivir tomando eso tampoco. Y lo que podemos hacer, lo que yo digo, si alguien le dice tome vitamina C, puede obtener vitamina C de algún cítrico exprimido, pero yo no lo recomiendo como tal porque eso tiene un poquito de vitamina C y alta fructosa. Entonces, yo por eso le utilizo algún suplemento que contenga vitamina C, tanto como ácido ascórbico como ascorbato de sodio, que es la misma sustancia, pero con una base alcalina, pero para poder ayudar a recuperarlo un poco más rápido. Lo mismo cuando le ponemos magnesio a su alimentación, porque sabemos que está comiendo más cantidades de verduras y de ensalada, pero tampoco nadie se va a comer un balde de, y por lo tanto el suplemento le va a ayudar temporalmente hasta que vaya adaptándose a todo su sistema a hacer otra forma de alimentación. Pero con el tema de qué comer hay un montón de cosas que nos dan, como yo decía hace un rato, un poquito de bacterias. Por ejemplo, la kombucha, súper conocida como tal. Todo lo que es fermentos lo podemos hacer nosotros mismos. Hay mucha información en YouTube, alguna no tan científica, pero la idea es que no se lastima a la gente con la mayoría de las cosas. Porque el fermentar, no sé, un poco de repollo, que como lo hacían nuestros ancestros hace bastante tiempo y lo siguen haciendo los alemanes, por ejemplo, o los de Valdivia que tienen esa herencia, se pueden hacer un montón de cosas en casa, con tan solo aprender a fermentar. Y podemos fermentar nuestros propios alimentos y dejarlo unos días y luego comenzar a comer bacterias buenas. Y también puede ser el kéfir, o lo que se conoce como la leche acidificada por todo lo que significa que se come la lactosa. Lo que se conoce como kéfir o lo que se conoce como el yogur de pajarito. El famoso yogur de pajaritos. Y los claro. pajaritos son entonces hongos que ayudan a fermentar esa lactosa para que el individuo pueda ingerir sin lactosa. Yo recomiendo que eso no es para todos los grupos de sangre, porque algunos lo toleran mejor que otros y tiene que ser individualizado también. Pero en general, todos los procesos que podamos hacer nosotros con algo de conocimiento o algo de técnica, lo pueden ser usados por las dueñas de casa en una ensalada o en un fermento o comprar los insumos para hacerlo en casa. Eso es como muy interesante y habla del cariño que le puedas poner también a la comida, porque eso es la comida. Es la preocupación por el otro, no es un acto de supervivencia. Además, tenemos que recordar que tenemos que darle de comer a nuestros 4 cuerpos, no es solamente el cuerpo del niño con hambre, o lo que se llama el hambre como de supervivencia, sino que hay que darle también de comer a todos los otros elementos que tienen que ver con las emociones y con los cuerpos un poco más finos, con la parte espiritual de lo que significa una comida, que es una forma como la alimentación macrobiótica, o que también tiene la otra área que es la ayurvédica. Todas estas son orientales, tienen 4 y 5 mil años de historia de gente que tiene mucha experiencia comiendo, que tiene que ver con los chakras. Yo me tuve que poner a leer un poco de eso de los chakras porque en la universidad no nos dan estas cosas, pero tiene mucho que ver con el desarrollo del individuo gracias a lo que decide comer. Y lo que más me gusta es que es individualizado.
ser desde el punto de vista integrativo. Claro, y como dices tú, básicamente depende de cada paciente en el fondo, porque Claro. sin duda que obviamente si el paciente tiene alguna enfermedad, alguna patología, obviamente eso se irá adaptando, ¿no es cierto? Obviamente en función de cada paciente. Pero si uno realmente empieza a decir, bueno, mira, vamos a usar un probiótico, la mayoría de los probióticos, ¿no es cierto?, en el fondo son preparados a través de, o que contienen lactobacilos, ¿no es cierto? Sí, Y que vienen concentrados, ¿no es cierto? Claro, y hay diferentes cepas, obviamente, que hay algunas más purificadas, ¿no es cierto? Y hay algunas que en realidad tienen un mejor efecto en unos que otros, y uno ve que hay probióticos, ¿no es cierto?, que actúan, ¿no es cierto?, mejorando el tránsito intestinal, hay otros probióticos que mejoran un poco el sistema inmune. La verdad es que todos actúan más o menos parecido, pero de acuerdo a los diferentes tipos de cepa, obviamente, hay algunos que están enfocados más relacionados. ¿Ah? Diste en el clavo con el tema de las cepas y con el tema de que tienen que tener varios grupos bacterianos. No es como la gente espera. Tengo un dolor de cabeza y me tomo algo y se me quita el dolor. Entonces tengo un problema con mi intestino. Tenemos que hacer todo un sistema de consumir bacterias y buena alimentación durante un proceso, un periodo que dura semanas, para obtener un beneficio mucho más duradero. Eso es. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa cortita, ¿no es cierto? Y vamos a seguir conversando con el doctor Eduardo Jara esta noche sobre probióticos y algunas otras cosas que realmente son de mucho interés. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y también a través de Sapin TV, canal 131. Saludamos a todos conectados y esta noche estamos con mi gran amigo, el doctor Eduardo Jara, experto en nutrición, ¿cierto? Y estamos conversando de un tema muy importante y muy candente, ¿no es cierto?, como es el uso de los probióticos, tratando de desmitificar un poquitito, ¿no es cierto?, esto que la gente obviamente tiene conceptos muy parciales respecto a eso y muchos no, la verdad es que desconocen cuál es la utilidad de esto. Y dice, pero bueno, si esto, a ver, da un poco lo mismo esto, la verdad es que, y en final uno, después de reunir evidencia y revisar un poco los trabajos, la literatura, la verdad es que no da lo mismo, ¿no es cierto? Y hay obviamente indicaciones específicas para cada uno. Eduardo, en relación a uso de probióticos y enfermedades un poco más complejas, ¿no es cierto?, como factores que previenen en cierta manera cáncer, ¿qué experiencia hay al respecto? ¿Qué información se dispone en ese sentido? Sí, qué bien que estamos entrando en materia un poco más profunda acerca de esto, porque como tú bien dices, lo primero que se recomienda es comenzar a desmitificar esto. No creo que arriesgue demanda al hablar de algunas marcas, pero yo no recomiendo, por ejemplo, que le pongan toda la fe en un chamito. Cuando alguien se tome un chamito, es como, yo lo comparo como a una aspirina, la Merla, y esa es la dosis de hoy, la Merla, no digo tomársela, y por lo tanto, lo poco que tiene no sirve absolutamente para nada. Así que no es la idea de confiar en que porque estamos tomando ese producto, tengamos solucionado el asunto de nuestras bacterias. Así que se trata primero de pasar por un programa de desintoxicación y una evaluación médica previa, para luego pasar un programa de rehabilitación, de alimentación saludable y consciente, y después en la siguiente etapa, previa a la última, lo que yo llamo escuela-colegio, sería como cerca de la universidad, de la alimentación consciente, pasar recién al uso de antibióticos que se llaman certificados, que no son muy baratos, como dije alguna vez, pero que son los que necesita para entonces. Y luego de ello, volvemos con lo que se llama la continuidad de darle de comer a esas bacterias que acabamos de sembrar para obtener el beneficio de lo que se conoce como el trabajo realizado. Porque si yo lo digo como si tenemos una gotera que después de la lluvia se forma un charquito y esto comienza a hacerse un río y que poco antes de caer
al vacío, la catarata. A veces nos toca, en quienes trabajamos en urgencias, que el paciente llega al final de la catarata abajo, cuando ya no hay mucho que hacer. Me refiero a que es diabético, que se inyecta dosis altas de insulina, que está amputado de sus 2 pies, que tiene una colostomía por cáncer de colon y que está ciego y que no sabe ni cómo llegó a la urgencia, pero alguien le está haciendo una reanimación cardiopulmonar, está intubado y están pidiendo cama en la UCI. ¿Y qué van a hacer con esta persona, digo yo? Ya no tiene calidad de vida. Si sobrevive a todo ese evento catastrófico, no va a poder hacer nada, digamos. Va a ser una carga para el Estado, la familia. Es terrible ese cuento, pero eso existe. El que tengamos pacientes que ya tienen 2, 3 infartos, un stent y tienen la presión manejada con 3 medicamentos, pero no tienen una adecuada alimentación. Entonces tenemos que trabajar un poquito antes de la catástrofe. Eso es lo ideal. Cuando si alguien es hipertenso, es hace poco, me refiero a meses o recién diagnosticado, o alguien que es diabético no está usando insulina todavía. Porque eso también es importante reconocer. Nos habían dicho en la universidad que si la abuelita es diabética, entonces uno de los nietos va a tener que serlo. Y la genética no es tan importante como nos habían dicho. La genética tiene un porcentaje bajo, porque también es cierto que no le podemos echar la culpa a la abuelita de lo que uno decide comer. Así que hay que tomar la responsabilidad desde la conciencia. Exactamente, fíjate que tú tocas un tema súper interesante y que tiene que ver también con el tema de la obesidad, ¿no es cierto? Porque, claro, también obviamente se hablaba de la genética de la obesidad. Bueno, la verdad es que no es tan así. Tú como yo, ¿no es cierto?, que nos dedicamos un poco al tema, sabemos claramente que si tú rompes, ¿no es cierto?, la cadena y cambias el estilo de vida y lo haces un estilo de vida más saludable, la genética, la verdad es que se te va a la paila, porque en el fondo, la verdad es que si tú rompiste esa cadena y cambiaste el curso o la historia natural, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, que obviamente se ha considerado como simplemente un factor de riesgo, y he escuchado obviamente la propaganda que hay un grupo preocupado de que esto realmente sea considerado una enfermedad, cosa que me parece espectacular. Es cambiar el curso natural, ¿no es cierto?, de esto. Y tú claramente, claro, das un poco en eso, ¿cierto? En los pacientes diabéticos, obviamente, la genética importa hasta por ahí nomás, ¿no es cierto? Claro, si tú realmente cambias la historia o el curso natural, obviamente vas a mejorar a ese paciente. Mira cómo lo ponemos ahora. Primero, sabemos que no importa la herramienta que utilices para ayudarle a bajar de peso a ese paciente. Si utilizas lo que se llama, no sé, una cirugía bariátrica como herramienta para bajar de peso, ¿qué es lo que la gente pide? ¿Por qué? Porque es lo que pide una mamá que está embarazada para no tener parto, hágame la cesárea, qué comodidad. Claro. O también, claro, los que tienen, no sé, 15 años de obesidad, pero quieren bajar este año, porque es la oportunidad que tienen para tomarse la foto. Y todo lo quieren así de rápido. Entonces, si se demoraron muchos años en ganar ese peso, pues tómense su tiempo en trabajar para llegar al peso cercano al ideal. Pero no importa la herramienta que utilicemos, mira lo que te voy a decir, no importa si utilizamos una cirugía bariátrica en donde le reducimos el tamaño del estómago quirúrgicamente, o si le ponemos un balón intragástrico, en donde yo lo comparo como si tenemos un ascensor de 10 personas, ponemos 7 maniquíes, y por supuesto que por más que empujen no entran más de 3, y por lo tanto también resulta el balón intragástrico, como tú bien conoces, da resultados asombrosos en la baja de peso, y que si lamentablemente no es acompañado de una alimentación antes de ponerse el balón, y principalmente después para lo que se llama la educación alimentaria desde la conciencia, va a volver a pasar. O sea, a alguien le damos medicamentos para inhibir su apetito, por supuesto que hasta que aparezcan efectos colaterales, hasta que se estire el estómago como los calcetines, o hasta que tengamos que sacar el balón, va a funcionar. Y luego, si no hemos hecho ese cambio, va a volver a pasar, lamentablemente. Por eso, todo lo que podamos hacer de lo que se conoce como conciencia alimentaria o las primeras ayudas como herramienta para bajar de peso es solo, escúchame bien, el 10% de lo que hay que hacer. El 90% es psicosomático. Por lo tanto, si a un individuo no lo apoyamos en parte psicosomática, está el Pepe Grillo que le dice, coma chocolate, y dice, ay, qué sensación de comer chocolate que tengo, o que extraño las pastas, o extraño los dulces. Eso tiene una explicación biológica.
Porque si una persona que cuando tenía 3 añitos se dio cuenta que no había para comer en su casa, su inconsciente despertó esa supervivencia de que ella no va a volver a tener esa dificultad de tener hambre y por lo tanto va a guardar por si acaso vuelva a pasar. Y se pasa toda su vida con obesidad, una obesidad emocional, que su inconsciente vio que eso era una cosa de supervivencia, porque si no comía se iba a morir, por lo tanto nunca más va a pasar hambre, porque siempre va a estar comiendo, y ese es un problema, porque ya no está la falta de seguridad, pero si no trabajamos desde el origen emocional de ello, va a pasar. Pasa lo mismo, y lo he visto cada vez más, lamentablemente, pero así como salió mucha conversación al respecto, algunas personas que por algún motivo sufrieron un tipo de abuso, también su inconsciente les manda lo que se conoce como el aumento del panículo adiposo para que no se vea tan atractiva, para que no vuelva a pasar. ¿Te imaginas eso? Entonces, si no mejoramos la emoción, va a seguir pasando y viven con ese secreto. Y que si podemos llegar a esa emoción, puede la alimentación juntarse con la biología y, por supuesto, con la hipnosis clínica para poder llegar a una sanación integrativa y poder juntar la ciencia, el arte y la bondad, el perdón desde el corazón. Es muy, muy interesante lo que va a pasar en los siguientes años con la medicina integrativa. Así es. Oye, no puedo dejar pasar, y me recordaba mientras conversábamos esto, ¿tú te acuerdas realmente hace algunos años, ¿no es cierto?, en que en la Católica se empezaron a hacer algunos protocolos de manejo de pacientes, particularmente en algunas enfermedades como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, con el denominado trasplante fecal, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de eso? Que la verdad es que se hizo un protocolo, ¿no es cierto? Que la verdad es que tuvieron algunos pacientes y después la gente lo empezó a encontrar asqueroso, ¿no es cierto? Y la verdad es que creo que es esto. Y bueno, el fundamento no es más que... Cuéntanos un poquito de eso, Eduardo, porque eso fue una cosa que yo personalmente fantástico, notable, ¿no es cierto? Pero la verdad es que la gente no aceptaba un poco eso. ¿Qué pasó ahí? Sí. Cuéntanos un poco eso. Sí, les parecía asqueroso, pues. No sé, yo me acuerdo que cuando éramos lolos y no queríamos compartir una bebida, algunos hacían porquerías con la bebida para que nadie le quitara. Y eso era solo saliva, pero con el tema de las heces se pudo saber que si un individuo no puede llegar a tener el número de bacterias, la población bacteriana necesaria para tener una mejor calidad de vida, entonces podíamos, así como hay un banco de semen, también pudiéramos tener un banco de caca, ¿por qué no? Pero es una caca y claro. Los ratoncitos son criados con cariño para hacer experimentación. Y comenzaron a hacerse en enfermedades inflamatorias y en procesos degenerativos de intestino corto, donde teníamos deficiencia de absorción y por lo tanto teníamos individuos con dificultades porque son pacientes múltiples operados y que necesitaban albúmina endovenosa. Bueno, se comenzaron a hacer con todos los requerimientos, por supuesto, que en Europa, en Inglaterra ya se habían hecho los primeros, y se comenzaron a hacer, pero así, tapándose la nariz porque era porquería, y no eran más que bacterias. Así que... Claro. En términos simples era administrar deposiciones, ¿no es cierto?, de un paciente sano o un banco, como tú dices, ¿no es cierto?, y administrarlo a un paciente enfermo, tan simple como eso. Y eso obviamente se podía hacer a través de la vía endoscópica, ¿no es cierto?, cuando uno llegaba al segmento terminal del colon, ¿no es cierto?, a nivel del ciego, y ahí se inyectaba literalmente la caca sana, la caca buena, ¿no es cierto?, en un paciente que tenía su caca mala, tan simple como eso. Y es como cualquier jardinero que trasplantaba de un lado a otro, o cualquier veterinario que cruzaba un buen toro con una vaca más o menos y salía un tremendo ternero, y lo trasplantaba y lo ponía en otra, y así fue mejorando la raza. Pero en cuanto a los resultados fueron tan asombrosos que comenzó a hacerse. Ahora yo sé que existen bancos de caca y están buscando donantes, así que hay que anotarse porque pagan por ello.
Claro, pero fíjate que fuera de broma, la verdad es que, como te digo, había un protocolo muy bonito que se comenzó a hacer algunos años, tú te debes acordar, en la Católica, ¿no es cierto? Y se hicieron algunos casos, y después ese protocolo quedó en nada porque obviamente no hubo aceptación de la gente, de la población, o sea, que encontraban que era asqueroso que le colocaran caca de otras personas, ¿no es cierto? Y la verdad es que, bueno, esto quedó ahí nomás y la verdad es que nunca más se pudo... Gracias a esa experiencia también se pudo ir mejorando, porque la gente le parecía horrible es por lo que se imaginaban los olores, pero todo eso estaba procesado, filtrado, organizado, y bueno, fue una tremenda experiencia local, porque se puede conocer en varios idiomas que se hicieron, pues, bueno, cuando llega un japonés con sus casos, ya los demás no se quieren ni presentar, porque eso siempre tienen 4.000 casos, acá hicieron como 24 para empezar, y los japoneses siempre tienen montones, porque ya no ni les preguntan, sino que todos los días hacen estudios de algo, así que... Exactamente. Y esos son pero buenos. Claro, pero qué lástima que ese protocolo no se pudo llevar adelante porque te digo realmente, pero bueno, después de esto obviamente empezó a la farmacéutica, ¿no es cierto?, a realmente empezar a mostrar, ¿no es cierto?, estos concentrados, lactobacilos purificados y diferentes cepas, obviamente, y hoy en día, claro, y hoy en día es lo que se utiliza, claro. Y hoy en día es lo que se utiliza, y fíjate que uno empieza a revisar un poco la literatura y ve los nuevos trabajos respecto de eso. Fíjate que hay un trabajo muy bonito que apareció, me parece que en el Lancet este año, y que no sé si tú lo pudiste revisar en algún momento, y que habla específicamente, ¿no es cierto?, del uso de algunas cepas de probióticos que lo están usando en el manejo del dolor en el paciente con el síndrome de intestino irritable. No solamente va para regular, ¿no es cierto?, lo que es la flora intestinal, sino que también manejar la sintomatología de estos pacientes que tienen cuadros severísimos. Es un trabajo muy, muy interesante y muy bonito. ¿Y sabes por qué es interesante? Porque el tema del manejo del dolor tiene que ver con la producción de las bacterias que ocupa casi el 80% de la producción de serotonina endógena, imagínate. Claro. Que antes pensábamos que todo lo tenía que hacer el cerebro es el gran consumidor. No, pues. Acuérdate que el intestino es el pequeño cerebro, ¿no es cierto? Todo el mundo habla de este pequeño cerebro que tiene un efecto independiente, que está conectado indudablemente, pero tiene autonomía, ¿no es cierto? Claro, y este pequeño cerebro es, digamos, sensible a una serie de neurotransmisores, pero todas las sustancias que actúan ahí, sin duda que también influyen. Exactamente. Entonces produce este equilibrio para el tema del manejo del dolor, desde los neurotransmisores y la serotonina, para el asunto de la gente que está con tristeza prolongada, le digo yo. Bueno, y eso me da la pauta para lo que viene después con el asunto del segundo cerebro, porque apareció un tercer cerebro ahora. Hay una universidad de California, en donde pueden buscar en internet, se llama coherencia cardíaca, y eso es lo nuevo. Se sabe que cuando tú dejas caer una piedrecita en un charquito, generas ondas. Entonces, cuando el corazón late, ese movimiento, no importa si lo hace bajo el agua o en el aire, genera ondas, pero en el aire no se ve. Entonces, si lo pones en un ambiente donde se pueda medir, eso se conoce como las ondas que el corazón emite en cada latido. Y tiene que ver con las ondas distintas que tiene el cerebro. Y la página es www.MAT, de matemáticas. Es una empresa que tiene que ver una coherencia entre lo que piensas y lo que sientes. Entonces, el tercer cerebro está en la autonomía del corazón como tal, y que cada vez que se puede coordinar entre lo que piensas y lo que sientes, se llama coherencia cardíaca. Y son ejercicios de respiración consciente en donde tú puedes relajarte de un modo, no sé, son 20 respiraciones por minuto, 3 o 4 minutos, y tienes un mejor día desde que coordinas tu cerebro en las ondas cerebrales con las ondas cardíacas. Y esto se llama toroide,
que tiene que ver que tus ondas cardíacas pueden llegar a un individuo que está a varios metros de ti. Es interesantísimo eso, porque ahora... Interesantísimo. Porque la tecnología que estos señores tienen es que se lo pueden medir. Y yo voy a hacer una certificación este año al respecto, porque tienes como un sensor de frecuencia cardíaca conectado a un sistema que tiene unos electrodos para ponértelos en la cabeza. Y te puede decir cómo estás en esa área, qué tan cerca estás del ideal o cuánto te falta para ello. Me pareció encantador. Así que estoy en las primeras curiosidades al respecto de MATH, de MATH. Y es de California y tiene algunos graduados ya en Europa. Así que vamos a conversar un poquito más en pocas semanas o quizás meses al respecto. De lo que interesantísimo. Todo lo que es la coherencia cardíaca. Fantástico. Siempre el doctor Eduardo Jara a la vanguardia con los nuevos conceptos, la nueva tecnología, ¿no es cierto? Y la nueva información de cómo, ¿no es cierto?, de alguna manera nuestro cerebro, ¿no es cierto?, nuestro sistema inmune, ¿no es cierto?, y nuestra alimentación, indudablemente que están involucradas en el desarrollo de las enfermedades. Quiero hacer un paréntesis esta noche y quiero hacer un saludo muy cariñoso y especial a la enfermera Elizabeth Valenzuela. Ella fue elegida esta semana como la mejor enfermera de Chile. Ella es una enfermera de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Carlos Van Buren. Y te puedo contar que es una sobrina mía, ¿no es cierto? Para mí me llena de orgullo eso, porque ella ideó un sistema de protección para los pacientes COVID, ¿no es cierto? Y a través de una cúpula en la cual, ¿no es cierto?, le colocan, es como una especie de halo que colocan en la cabeza de los pacientes, ¿no es cierto? Y permite la intubación, digamos, protegida, ¿no es cierto?, con todos los sistemas de protección facial, ¿no es cierto?, del médico, de la enfermera, del agente, ¿no es cierto?, pero además este halo, todo el equipo, pero además este halo, ¿no es cierto?, permite la protección y la técnica de intubación con protección. Ellos, con una amiga, ¿no es cierto?, especialista, ¿no es cierto?, diseñaron este protocolo y esta cápsula que la verdad es que se empezó a difundir por muchos hospitales y entiendo que obviamente ya la han enviado también a otros países a nivel de América Latina y otras partes también, ¿no es cierto? Así que, bueno, ella postuló a un, digamos, concurso que lo organizó una clínica privada, ¿no es cierto?, que postularon varias enfermeras a lo largo del país y bueno, ella se hizo merecedora del primer lugar y obviamente su reconocimiento fue una beca y una especialización en España, entiendo que en Madrid, Barcelona y otras zonas, ¿no es cierto?, que va a estar al menos 3-4 meses allá. Así que desde aquí le mandamos un cariñoso saludo, queríamos tenerla conectada, pero la verdad es que está justamente de turno hoy en la UCI y la verdad es que tú verás cómo está la UCI hoy en día, ¿no es cierto? Así que la situación es bastante complicada. Así que desde aquí le mandamos un cariñoso saludo y esperamos en alguno de los programas próximos tenerla para que nos cuente un poquito de su experiencia. ¿Cómo se llama? Y bueno, volvemos con... ella se llama Elizabeth Valenzuela, así que le mandamos un abrazo. Gracias. Bueno, y ya empezamos un poco a despedir el programa. La verdad es que este tema da para conversar más que un programa, sin duda. Es un tema muy amplio, ¿no es cierto? Y que además está en desarrollo. O sea, esto nadie tiene todavía la verdad. Hay muchas cosas que día a día uno se va sorprendiendo y va aprendiendo, ¿no es cierto? Y van apareciendo cosas nuevas. ¿Cuáles son los nuevos desafíos en ese sentido, Eduardo, ¿no es cierto?, en relación a lo que estás haciendo? Yo sé que estás haciendo una especialización también en hipnoterapia, pero ¿qué otras cosas estás? Tú eres súper estudioso y eres una persona, digamos, tremendamente inquieta, ¿no es cierto?, desde el punto de vista académico.
Cuéntanos brevemente en qué estás. Bueno, estamos terminando el diplomado de hipnosis clínica para poder cerrar el círculo que te decía de la alimentación desde la conciencia, luego desde la biología y al final desde la psicología, para cerrar el círculo del beneficio, lo que yo llamo un upgrade, dirían los gringos, o sea, un crecimiento personal. Y por eso este asunto de la macrobiótica o de la ayurvédica, que tiene que ver con ancestrología, que tiene que ver con cosas muy antiguas, y que podemos juntar la ciencia y el arte para comer rico y saludable y tener ese pretexto de la alimentación para poder conseguir lo que se conoce como un crecimiento personal. Algunas personas lo hacen, por ejemplo, con la programación neurolingüística en educación, o lo hacen con manejos de personal, como lo hacen en el coaching o en el mentoring, para el desarrollo de liderazgo de empresas. Y todo se hace a través de la buena comunicación. Entonces tú puedes tener una comunicación desde lo más simple cuando jugábamos de chicos, no sé si te acuerdas del Totoreto. Sí. El Totoreto es al final de cuando ya no queda papel, tanto papel higiénico como la servilleta, pero la corneta es una forma de comunicación. O cuando lo hacíamos entre árboles ahí con el vasito de cartón hasta llegar al otro extremo, es comunicación. Entonces cuando se comunica un padre con un hijo, un esposo con una esposa, cuando se comunica un profesor con un alumno, es comunicación. Y asimismo, la hipnosis clínica no es más que una forma de comunicación. La programación neurolingüística y todo lo que dije anteriormente es una forma de comunicación, pero ya no es en lo que se llama el consciente, sino que hablamos en trance al inconsciente. Y que el inconsciente nos escuche y quiere lo mejor para nosotros, pero nadie le dice cosas a él, como que no existe. Y uno puede estar en trance mientras está viendo un partido de fútbol y le dicen algo y uno no está ni ahí. O cuando está conduciendo y va conduciendo y va, no sé, a la oficina o al trabajo, y luego se pone a pensar, su mente está pensando en el problema, en el paciente que está complicado, o en la deuda, o en la empresa, o en la vecina, no sé. Pero cuando se da cuenta de que llegó al trabajo y dice, wow, yo no me acuerdo haber conducido hasta acá y ya llegué. Entonces iba manejando en automático. Y eso es una forma natural de trance. Y por eso es que podemos acompañarnos en un trance para hablarle a su inconsciente y que obtenga una información correcta para ir corrigiendo o ir haciendo ese famoso upgrade. Entonces, lo que se viene es que vamos a tener más conversaciones con el inconsciente, lo que se viene es que vamos a tener más tecnología para saber si estamos haciendo las cosas bien, y no solamente desde la farmacología, que también es necesaria, o el desarrollo de ello, o sea, todas las ciencias son necesarias, pero también se habla, por ejemplo, de musicoterapia, donde le pueden poner a un anciano, como tú has visto tantos videos, música donde ellos se recuerden y comienzan a mover sus brazos y a estar felices, en lo que se conocen las evocaciones. Entonces, tú puedes evocar un buen momento del pololeo justo antes de casarse, porque después de casarse hubieron algunos cambios. Pero las evocaciones hacen que tú tengas esa sensación de felicidad más duradera, y no solamente acordarse del puntito que te dañó el día. Y así, podemos trabajar con musicoterapia, con arte terapia, con yoga en niños, y va a haber un montón de cosas de lo que se llama integración, mente-cuerpo. Es lo que exactamente. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido un programa extremadamente interesante, muy entretenido, y siempre las conversaciones con Eduardo son de mucho aprendizaje además, así que lo vamos a dejar comprometido para algún otro programa un poco más adelante. Siempre hay tema de conversación, la verdad es que tiene una forma muy didáctica y muy interesante y muy entretenida de explicar todos los conceptos. Así que darte las gracias, Eduardo, desearte una buena semana, un muy buen año para ti, para toda tu familia, y agradecer tu presencia esta noche en nuestro programa. Para mí es un honor, Mario, y también es un placer, me he divertido mucho, y gracias por pensar en este amigo. Siempre voy a estar disponible para todo lo que esté a mi alcance y seguir aprendiendo en esto, y también me llevo varias cosas de lo que hemos conversado, así que gracias por compartirlas. No, gracias a ti. Y bueno, a nuestros amigos auditores que están conectados, desearles una buena semana, desearles que cuiden a su familia, cuiden a todos
amigos, ¿no es cierto?, a todo su entorno. El coronavirus está pero muy, muy activo. La verdad es que las estadísticas son bastante nefastas, ¿no es cierto?, bastante malas si uno revisa obviamente los últimos reportes, ¿no es cierto?, en términos de cifras. Estamos aumentando a niveles bastante complejos. Así que tengan una muy buena semana y, si Dios así lo quiere, nos encontraremos en 7 días más. Un abrazo. Que descansen.